La diputada Elisa Carrió es la política que más denuncias de corrupción hizo en los últimos 20 años. Pose, Massa y fulano están impidiendo que se lo procese al fiscal Novo, cuya secretaria es la esposa del abogado de los narcotraficantes. Acá se fueron 100.000 millones de dólares. Yo no tengo los 100.000 millones de dólares. ¿Cuánto es lo que tiene Cristina? ¿Cuánto es lo que tienen los demás empresarios? ¿Cuánto tienen los empresarios que hicieron los negocios con Chávez en Venezuela? Acá la única estrategia jurídica válida para que vayan presos y se confisque el dinero es la asociación ilícita. La última víctima de sus denuncias fue el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. El señor Lorenzetti tiene el tupé de hablarme de inconsistencia cuando no puede explicar que domina todo el grupo de salud de Rafaela, que domina los diarios, que tiene empresas fuera y dentro del país. Ahora pasó de denunciante a denunciada. La justicia ordenó reabrir una investigación contra Lilita por presunto enriquecimiento ilícito. Los camaristas Martín Irurzún y Eduardo Farah dieron por nulo el archivo del expediente que dictó el juez Daniel Rafecas. Lilita tiene 2 denuncias por viajes al exterior que serían inconsistentes con sus ingresos como diputada nacional. Es el tema viajes que le... Sí, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que no puedo viajar? ¿Qué quiere decir? ¿Que ellos pueden tener miles de departamentos en Miami, en todos lados? Pues, miren, la lista de diputados que han viajado por la Cámara de Diputados yo la voy a traer. Porque yo he gastado solamente el último viaje en 10 años, 15 años. Sí. Gasté 2 veces. Creo que me dieron $1.000 para todo el encuentro Consejo de las Américas, etcétera, sin pasaje. Y me dieron solo el pasaje más $800 para la última, que fue reunión con inversores en Miami. Carrió estuvo fuera del país 103 días entre febrero de 2013 y mayo de 2015. Y según la denuncia, siempre habría viajado a través de la agencia Fine Time Firenze Viajes, propiedad de su íntima amiga Lili Mievitsky. Lilita y Lili incluso habrían compartido varios de esos viajes a Estados Unidos y Europa. La amiga de Carrió es hija del fundador de Amarilla Gas, una empresa que maneja el negocio de gas licuado en 17 plantas y 7 provincias. A Carrió la acusan también de hacer lobby para esta empresa y de denunciar a funcionarios del ministerio de Juan José Aranguren para favorecer a Amarilla Gas. Porque ya me investigó 5 veces la FIP. ¿Por orden de quién? ¿Cómo se llamaba ese delincuente? Echegaray. Y me cerraban las investigaciones. Entonces yo mañana me voy a presentar ante el director de la FIP y le voy a decir que revisen desde que aporto, porque soy la única abogada que aporté desde que me inscribí como abogada, porque el resto de los abogados son monotributistas y yo fui gran contribuyente al segundo año. Yo soy contribuyente. Para Lilita todo se trata de una operación en su contra, igual que la que supuestamente habría sufrido en 2013, cuando el abogado Gustavo Oñi pidió que se investigue la construcción de su casa en una chacra de Exaltación de la Cruz. Lo que se entiende es que no se condice, en realidad, la cantidad de dinero que la diputada percibe con el gasto que eroga la construcción de una propiedad con el sueldo que la propia diputada ha manifestado que percibe. ¿Hay pruebas para denunciar a Lilita Carrió por enriquecimiento ilícito? A ver, no es la primera vez que ustedes me van a escuchar decir que los jueces federales en la Argentina, sobre todo los que habitan ese palacio en Comodoro Pi, son maestros cocineros que usan con una habilidad digna de cualquier chef que salga en el canal El Gourmet, el freezer y el microondas. Cuando quieren las cosas se cajonean, se congelan, van al freezer y cuando no, muchachos, las sacan congeladita, la ponen en el microondas y las ponen a caminar. Este principio es casi una política de Estado, ¿sí? Funcionó durante el kirchnerismo, donde las causas dormían, hasta que un día se activaban, se aplicaban microondas y arrancaban las causas. Y también está empezando a funcionar en el gobierno de Mauricio Macri. Y si no, fíjense lo que son las paradojas, que como decían los dibujitos animados antes, la que está bebiendo una sopa de su propio chocolate es María Elisa Avelina Carrió. Elisa María Avelina Carrió. ¿Cómo sé que se llama así, Lilita Carrió? Porque tengo en exclusiva la denuncia que firmó un señor fantasmal. Esto también hay que decirlo, un señor fantasmal llamado Saúl Enrique Paz.
La denuncia de Saúl Enrique Paz cayó en un juzgado, en el juzgado del doctor Daniel Rafecas, de este señor, tan criticado por Carrió siempre, ¿no? Porque le decían que era un juez kirchnerista, qué sé yo. Bueno, la denuncia de este señor Paz cayó allá por el 16 de noviembre del año, justo en el momento en que se estaba por ir el gobierno de los Kirchner, ya estaban terminando, ya había sucedido la primera vuelta, y nadie le dio mucha pelota. Tanto es así que parece que el señor Paz, el denunciante, acá tengo la denuncia del señor Enrique Paz, nunca se presentó a ratificar la denuncia. Esto es lo que dice Rafecas en otro escrito que acá tengo también. Digo, esto para que vean que lo que Carrió decía que era una operación, ahora no es una operación, sino que es un problema judicial para ella. ¿Activado por quién? Por los maestros del freezer y del microondas, o sea, por los jueces de Comodoro Pi. Pero no importa. Primero les voy a contar la denuncia. Hasta en un momento dado se pensaba que esto era un manotazo de abogado del kirchnerismo, que quería tirarle algo por la cabeza a Carrió. Bueno, pero el kirchnerismo ya se fue. El denunciante Saúl Enrique Paz nunca apareció a ratificar la denuncia. Esto es lo que dice Rafecas. ¿Qué hizo Rafecas? Mandó la causa al archivo. Acá tengo el archivo de la causa hecho por Rafecas. Ahora bien, ¿qué pasa? La historia continúa porque nada se pierde en el mundo del freezer y del microondas, nada se pierde, todo vuelve, muchachos. Y entonces, como ustedes saben, Carrió, la semana pasada, hizo una denuncia atómica contra este señor, contra Ricardo Lorenzetti, uno de los factores de poder real en la Argentina, el presidente de la Corte Suprema. Y la denuncia contra Lorenzetti incluía también una denuncia contra el camarista Martín Irursun. Martín Irursun es el señor, por si ustedes no lo saben, que tiene a su cargo directamente el control, la supervisión operativa de las escuchas telefónicas en la Argentina. Un señor que ahora está siendo cuestionado, fíjense lo que son las paradojas, tanto por Carrió como por Oscar Parrilli y por Cristina Fernández de Kirchner, por los desmanejos que está haciendo este gobierno, en especial la AFI, con las escuchas que le está pinchando los teléfonos a cualquiera y hay precausas, estas cosas. Arman una, dicen que está en peligro la seguridad nacional, le abren una precausa a alguno, le pinchan los teléfonos y después teóricamente a los 60 días destruyen eso, pero entre tanto escucharon los teléfonos y se enteraron de qué se trataba. Bueno, lo cierto es que Carrió lo denuncia a Lorenzetti porque dice que tiene socios ocultos, familiares que son propietarios de cosas, muy parecido, ahora se los voy a contar, a lo que dice la denuncia del señor fantasmal Saúl Enrique Paz. Pero ¿qué pasa? Esto se pone muy divertido, muchachos, porque la verdad que la denuncia de Paz hasta ahora podía ser una operación, como decía Carrió, pero la Cámara Federal la reactivó, o sea, la sacó del freezer donde la había mandado Rafecas, la puso en el microondas y la mandó de vuelta a algún lado. ¿Sí? Hay dos jueces que tienen la causa, uno es Rafecas, otro es Luis Rodríguez, el eterno juez que siempre se le atribuyó simpatías con el sector de Estiuso. Entonces, ¿a dónde irá? Porque ahora la Cámara dijo unifiquen. ¿Cómo sabemos que dijo unifiquen? Porque tengo también el dictamen de la Cámara, muchachos. Conseguimos todos los papeles esta vez. Esto hasta ahora no se había visto, porque claro, la denuncia de Paz había sido tan sobre la hora, tan sobre el final del kirchnerismo, que nadie le dio demasiada bola. Pero que, insisto, ahora es la Cámara que dice, le va a decir a un juez, no se sabe cuál, si será a Rafecas o a Luis Rodríguez, le dirá, investiguen la denuncia del señor Paz. Por más que no se haya presentado a ratificarla, vuelvan a citarlo y investiguen la denuncia de Paz. Lo primero que no se entiende es por qué no se sumó nadie al kirchnerismo. Los archienemigos de Carrió, ¿por qué nunca se sumaron a la denuncia de Paz? Porque la denuncia de Paz, lo que dice al menos, es bastante molesta para Carrió. ¿Por qué? Porque empieza hablando de esta señora que la tienen a Carrió, y acá la tienen a Lili. ¿Quién es Lili? Bueno, Lili es la heredera de un poderoso imperio de garrafas, muchachos. Hay una sociedad en el Chaco que se llama Amarilla Gas. Amarilla Gas es como una especie de monopolio de las garrafas en el Chaco. Un señor, ustedes saben que las garrafas se le venden a los más pobres. En Chaco no hay gas natural. Hay muchos problemas con el gas natural. Se está discutiendo la construcción de un gasoducto. ¡Qué casualidad! Cuando empezó a discutirse la construcción del gasoducto, Carrió, ¿contra quién la emprendió? Contra Aranguren. Aranguren finalmente, la verdad que tiene mucho quilombo en su vida, ha hecho mucha cagada en este gobierno, ha aumentado las tarifas cuando no debía aumentarla,
Pero la construcción del gasoducto para que llegara al Chaco era una vieja reivindicación de los chaqueños. Sin embargo, Carrió, que es chaqueña, saltó. ¿Por qué saltó? Esto es lo que sospechan los denunciantes, Saúl Enrique Paz, el fantasmal, y otro señor, que tampoco se conoce, porque dicen que Carrió salta a defender a Amarilla Gas porque esta señorita Lili, enseguida les voy a dar el apellido, es la heredera de Amarilla Gas. Entonces Carrió estaría haciendo algo que en mi barrio se llamaba lobby para esta familia, la familia de Amarilla Gas. Todo esto que yo les estoy contando no es producto de mi febril imaginación, pese a que Carrió suele decir que yo soy agente de la CIDE. Dicho sea de paso, todavía estoy esperando, ahora que usted es gobierno también, que la CIDE diga los registros de toda la plata que me pagó, no las pelotudeces que suele decir usted, Carrió, cada vez que va a los programas diciendo que yo cobro de la CIDE. Cierro paréntesis. Espero que consiga los registros de cómo me pagó la CIDE este año y si no, deje de decir pavadas. Insisto. Volvemos. Esto, para que vea que esto no es personal, es la denuncia que acaba de desarchivar la Cámara Federal contra Carrió. ¿Qué dicen? Dice que no puede justificar el terreno donde vive. Ustedes saben que Carrió tiene un terreno, que está acá. ¿Sí? Un terreno, yo acá me perdí cómo es el asunto, porque hay algunas notas que dicen que ella tiene una casa en un barrio, no un barrio chacra, muchachos. Si ustedes conocen la zona norte, una cosa es un barrio cerrado, un country, y otra cosa es un barrio de chacras. Un barrio de chacras es algo mucho más importante. Lote de 4.000 metros, expensa de arriba de 10 lucas. Carrió vive, o por lo menos compró un lote, en un barrio de chacras, ¿sí? En un barrio de chacras en Exaltación de la Cruz. Creo que se llama Chacras de la Cruz, una cosa así. Muy parecido, échase de paso, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero muy parecido a aquel lugar donde Julio De Vido, el exministro de Infraestructura, tenía un alto rancho en un lugar que se llamaba, creo que Chacra del Paraná o Puerto Panal. Bueno, o sea, fíjense lo que son las coincidencias, ¿no? Ambos tenían un alto rancho. Aparentemente Carrió alquilaba una casa ahí porque mientras tanto se estaba construyendo. ¿Qué es lo que dice el denunciante Paz? El fantasmal denunciante Paz, cuya denuncia ha sido tomada ahora por la Cámara y ha sido reactivada. Qué bueno, que Carrió no puede justificar, no tiene mucha manera de justificar cómo compró ese lote de 4.000 metros cuadrados en ese lugar. ¿Qué es lo que dijo Carrió hasta ahora? Porque todo hay que decirlo. Dijo que ella había vendido un departamento y había pedido un préstamo en 48 cuotas. ¿Quién tendrá la verdad? Se verá investigar. ¿Por qué? Porque lo que Carrió dice que es una operación, ahora es un problema jurídico, porque le han abierto una causa. La Cámara ha dicho, reabran esta causa. ¿Qué es lo que dice Paz también? Y ahora volvemos a Lili Miedziewski. Ahí está. Es la señora que aparece acá viajando por Nueva York, viajando por Europa con Carrió. Lo que dice el denunciante Paz, y esto se aplica a las tantas denuncias, es como un contraespejo de las tantas denuncias que hizo Carrió contra otros. Dice el denunciante Paz que la señorita Lili Miedziewski, que es dueña de una agencia que se llama Funtime Firenze Viajes, una agencia que desde el Chaco hoy por hoy es especialista y parece que es muy fuerte a nivel nacional en todo lo que sean cruceros. O sea que los que, no sé, yo nunca fui a un crucero, pero los que hayan ido a un crucero tal vez hayan tomado un crucero de esta empresa, de Lili, de la amiga de Lilita. Entonces, la historia es que lo que dice el denunciante es que hay que investigar si Carrió no es socia no declarada de la empresa de turismo Funtime Firenze Viajes de Lili, de la amiga con la que aparece siempre en las fotos. En esta foto hay que decir que acá, la que está, la tercera que aparece en la foto, es Mariana Zubik. Esa muchacha no le falta plata. Mariana Zubik es diputada, es de la coalición cívica en Santa Cruz y está casada con el senador Eduardo Costa, que es dueño de un corralón muy importante en Santa Cruz, así que ellos plata no le falta. La cuestión, lo que está diciendo ahora, insisto, tal vez sea por la pelea con Lorenzetti, tal vez sea por lo que sea, pero esto se pone bueno porque ¿será Lorenzetti el que le activó el microondas para que descongelen la denuncia contra Carrió? ¿Investigarán? No importa. La denuncia ya la activaron y ahora Carrió le toca escuchar que le dicen cosas como las que ella decía de otros tipos. O sea,
Carrió, que se horrorizaba de la casa de Devido en Puerto Panal, ahora va a tener que explicar cómo tiene que ella una casa en Exaltación de la Cruz. Seguramente lo puede explicar. Qué sé yo. Carrió, que por ejemplo, denunciaba a Aníbal Fernández porque decía que era el socio oculto de Javier Tomeo, el señor que está ahora acusado de lavar plata de los narcos, ¿sí? Y que decía que era socio oculto de Aníbal Fernández, ahora ella deberá demostrar que no es socio oculta de la señora Lili Miavdievsky, la heredera del emporio Amarilla Gas, acá lo tienen, que son los que tenían virtualmente el monopolio, gran negocio, de vender garrafas en un lugar donde no hay gas natural, ¿sí? Estas son las cosas que se han puesto divertidas a partir de la pelea de Carrió con Lorenzetti. La casa, 4.240 metros cuadrados, son los que tiene Elisa Carrió en el barrio Chacras de la Cruz, ¿sí? Un lugar, alto rancho, muchachos, se puede construir ahí, ¿eh? Y esto, lo que dicen es que no cerraría con sus ingresos como diputada. La denuncia, esto digo porque hay como paralelos odiosos. Ustedes saben que las costumbres son odiosas, pero hay que contarlas, porque si no, ¿de qué vivimos? Una de las cosas que cuenta la denuncia del fantasmal señor Paz, que no se conocía hasta ahora, pero que ahora la Cámara ha considerado que vale la pena ser investigada, es que Carrió utiliza una tarjeta de crédito de la Fundación Hannah Arendt. Esto que yo les estoy contando no es muy conocido. Y que establece un descuento no oficial. Esto es lo que dice la denuncia. Dice, Carrió estableció un descuento no oficial del 25% del sueldo de sus colaboradores en el Congreso y utiliza el Instituto Hannah Arendt para administrar ese dinero. Esto es lo que está diciendo el denunciante. No lo digo yo, lo dice el denunciante. ¿A qué les suena? ¿Se acuerdan cuando Martín Sabatella tuvo que ir a dar explicaciones también porque decían que le descontaba la plata a los funcionarios del AFCA? Carrió hace lo mismo, le descuenta plata a la gente que tiene trabajando en el Congreso. Cosa rara, ¿no? ¿Qué cosas raras suceden en este país? Y dice también que Carrió maneja una tarjeta de crédito del Instituto Hannah Arendt, que es con la cual financia sus gastos. Respecto del lobby, ¿sí?, que habría hecho Carrió para defender a Amarilla Gas, tiene que ver con algo que, es una vieja reivindicación en el Chaco que haya gasoducto, que haya gas natural y no que haya garrafas. O sea, aunque parezca mentira, en la Argentina hay lugares donde no llega el gas natural. Incluso ha habido paradojas de lugares donde se extraía gas y no había gas. Los gasoductos se llevaban el gas hacia los grandes centros urbanos. Mucho se peleó para que hubiera un gasoducto, ¿sí?, para que llegara el gas natural a los sectores de Chaco y de Formosa. ¿Por qué? No hace falta que yo les aclare, pero se los aclaro igual. Aquel que tiene gas natural gasta mucha menos plata, pese a los aumentos de Aranguren, gasta mucha menos plata que aquel que tiene una garrafa. ¡Qué casualidad! Esto es lo que dice, insisto, vuelvo a decir, la denuncia del denunciante Paz, que ahora la Cámara dice, investiguen. Dice, Carrió embistió contra Aranguren, ¿sí?, y exigió que ese gasoducto fuera para la familia Mievdievsky. ¿Por qué? Porque son sus amigos, porque son sus socios. Estaba haciendo lobby, corresponde esto, estaba bien, es una actitud ética. Bueno, hay una causa judicial por esto. Una diferencia es cuando hay una denuncia. Porque denunciante, muchachos, de denunciante está lleno este país, hay denuncia para todos los colores. Otra cosa es cuando esa denuncia la agarra a la justicia y dice, hay que investigarla, es porque como que le da un grado mayor de importancia. Acá lo que había habido una denuncia, el juez Rafecas, supuestamente kirchnerista, había cancelado esa denuncia porque decía, no, esto es poco serio, el denunciante nunca apareció. Pero ahora la Cámara la reactivó, ¿sí?, reactivó esta denuncia contra Carrió. Hoy el gobierno salió a solidarizarse, todo lo que ustedes quieran. Lo cierto es que ahora en tribunales hay una causa contra Carrió muy parecida a las tantas denuncias que Carrió hizo en todos estos años contra sus opositores. Es así. Bienvenidos. Esta es Tercera Posición. Amigos y parientes solo van a visitar. Solo un par de meses que está preso por robar.
Cárcel hasta el último minuto. Los últimos casos que sacudieron a la opinión pública plantaron un debate que crece en la sociedad. ¿Hay que cortar los beneficios previos a la libertad de los presos? José Zurita tenía 27 años y era policía local en Quilmes. En un aparente intento de robo, delincuentes se acercaron. Él, asustado, intentó refugiarse en un supermercado y fue acribillado. Las imágenes que quedaron registradas de él ya herido son impactantes. Está herido de bala, se ve, porque escuchamos tiros. Sí, no se mueva. Uno de los detenidos cumplió una condena por robo a mano armada. El otro, en cambio, gozaba de salidas transitorias. Cristian Pepo Flores Millel, detenido hace 6 años por 2 casos de robo calificado por el uso de armas. En muchos de los casos no está garantizada la resocialización de esas personas y es un retorno anticipado a la vida criminal. El Senado tiene pendiente el tratamiento de la ley de modificación del régimen de ejecución de las penas, una iniciativa que prevé el cumplimiento total de las condenas para los autores de delitos violentos. De aprobarse la ley, los condenados por robo con arma de fuego, homicidios o violaciones ya no podrán recibir ni el beneficio de la libertad condicional ni el beneficio de las salidas transitorias. Según la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, los detenidos que acceden al beneficio de salidas transitorias deben haber cumplido más de la mitad de la condena, no tener otra causa abierta y cumplir con una conducta ejemplar dentro de la cárcel. Y en el caso de los delitos de abuso sexual se requiere un informe interdisciplinario y se notifica a la víctima. Yo, pero no actué solo, sino que todo lo hice junto a mi empleador Néstor Pavón. Wagner fue condenado a 9 años por 2 casos de violaciones anteriores. Por ello, el acusado por la muerte de Micaela García debía estar preso hasta el 1 de diciembre de 2019, pero el juez Rossi lo dejó libre en julio del año pasado. Me da tanta bronca que no se cambien las leyes, porque no es mi caso nada más. Pero sí estoy pidiendo que existan leyes de una vez en la Argentina para este tipo de monstruos. Son tipos como Robledo Puch, como Arquímedes Pucho, como gente que no se recupera. La aplicación de las salidas transitorias o la libertad condicional que se aplica en nuestro país pone en evidencia las falencias que tiene este sistema. El caso de Micaela García, y el acusado también había sido condenado por 2 violaciones y estaba con libertad condicional. Eliminar las salidas transitorias y la libertad condicional ¿puede reducir la inseguridad? Un estudio de la Unidad Fiscal de Ejecución de Pena indica que solo el 7% de los detenidos goza de salidas diarias de la cárcel y que el 58% de estos cometió delito contra la propiedad, mientras que solo un 2% de los beneficiarios está condenado por delito sexual. Los motines se generaron en la discusión que tiene media sanción en diputados y que está pendiente en el Senado, una ley que es la 24660. Yo detesto dar nombres de leyes, pero aquí está con nosotros Miguel Ángel Pichetto, que es senador del bloque del PJ, y que él nos va a explicar qué pasó en el Senado y si es verdad que a fin de año la frenaron. Pero antes de ir a hablar con Pichetto, yo quiero, Esteban, que vos me cuentes cuáles son los casos que generaron tanta bronca últimamente contra la salida transitoria, con esta cosa de que los jueces de ejecución penal desnaturalizan la sentencia y sueltan a los tipos antes de tiempo. ¿Cuáles fueron esos casos? Buenas noches, Rolando. Buena corbata primero, antes que nada. Bueno, ¿sí? Che, canje, todo canje. Gracias. Bien, 2 casos concretos. Cristian Flores Millel. ¿Quién será? Bueno, gozaba de salidas transitorias luego de robar con mano armada. Estaba condenado a 7 años de prisión. Salió un domingo de la cárcel y está acusado de haber acribillado por 6 balazos en la espalda al policía Zurita en Quilmes, frente a la estación de Espeleta. ¿Sabe dónde lo detuvieron, Rolando? En la cárcel. Cuando volvió el lunes a la tarde, volvió al pabellón 8, a la celda 8. Buena, ¿cómo le va? Venga, detenido, ¿sí? Nuevamente detenido. Salidas transitorias. La modificación de la ley, ¿sí?, cambiaría esta situación. Y el otro caso, absolutamente emblemático, es el del mellizo Sebastián Wagner, ¿sí?, condenado por 2 casos de violación,
que salió con libertad condicional, no con salidas transitorias, y en uso de la libertad condicional se cree que terminó con la vida de Micaela García. Creo que son los dos casos emblemáticos que si la ley se hubiese modificado el año pasado, probablemente ambos casos y ahí no hubiesen sucedido. Está la discusión de quiénes son, al fin, o sea, yo lo voy a decir en castellano antiguo, ¿quién carajo son los jueces de ejecución penal como para desnaturalizar una sentencia? Porque en el caso del juez Carlos Alfredo Rossi, había una sentencia, jueces habían firmado una sentencia de 9 años de prisión. Y él a los 2 años dijo, bueno, está bien, usted le veo cara de bueno, vuelva a la calle. Esto está generando una situación de motines en las cárceles. Vean esto es un video exclusivo. Así está el motín por dentro en la cárcel de Devoto. ¡Pedazo Ortiva! Ahora, está prendiendo fuego ahí al lado, mirá. Pasá, Tuni, pasá para fierro. ¡Dale! ¡Libertad! ¡Libertad para los chorros, vieja! ¡Libertad para los pibes! ¡Dale, gorra! ¡Dale, puto! ¡Dale! ¡Dale, puto! ¡Aguante la cárcel! ¡Devoto City, mirá, guacho. Todo el humo. Un colchón entero tiraron ahí. Sí, boludo, un colchón entero tiraron un colchón entero. ¡No a la ley, amigo, Bueno, esto es lo que está pasando en las cárceles hoy. Sin embargo, en su momento, el procurador penitenciario Francisco Muñolo, un hombre de extracción radical, con un mandato prorrogado que no ha sido sustituido, se allegó hasta los senadores, esto es lo que cuentan las crónicas periodísticas, y dijo, ojo, que si avanzan en la sanción de la ley 24660, que es la que restringe las libertades condicionales, provisorias, las manganetas diversas para que salgan los presos, a violadores, tipos con delito de arma de fuego y narcotraficantes, se van a pudrir las cárceles en motines. Por esas cosas, en un momento dado, a fin de año, salió, yo creo que el senador Federico Pinedo, y dijo, no vamos a tratar esta ley hasta las sesiones ordinarias. Las sesiones ordinarias han llegado y aquí le voy a preguntar a mi amigo Miguel Ángel Pichetto qué va a pasar con esta ley. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Cómo te va, Orlando? Bueno, en primer lugar es la misma línea argumental que se utilizó para sacar en su momento la ley del 2x1. El problema ¿Para sacar, para cortar o para...? No, para sacarla, para instalar la ley del 2x1. El problema de la infraestructura carcelaria es de hace muchos años en la Argentina y indudablemente que va a haber que hacer inversión en infraestructura de cárceles. Hay cada vez más sin presos. duda, sin duda. ¿Hay alguna una ley no escrita por la cual los presos se terminan alargando porque no pueden dónde tenerlo, cuestan caro? Entonces dicen una cosa y los jueces de ejecución penal son brazo ejecutor del Estado para que los presos no sigan costándole plata al Estado. En el 93-94, que lo recuerdo porque fue mi primer año como diputado, fue uno de los argumentos la crisis del sistema de infraestructura carcelaria. Lo que digo es lo siguiente, esta iniciativa viene de la Cámara de Diputados, ingresa en el mes de noviembre, concluye la actividad parlamentaria el 30 de noviembre y pasa indudablemente a partir del 1 de marzo en el periodo ordinario. ¿Pero en algún momento se estuvo a punto de votar? No, no porque no fue tratado en el marco de la Comisión de Justicia y Legislación Penal. Una ley como esta, que además yo diría que estamos en tiempo reducido, un tiempo relativamente razonable. Hay procesos legislativos que tardan más de un año. Esto va rápido y hay una voluntad de acompañar esta medida de sanción. ¿Ustedes sienten la demanda social? Por supuesto, estamos insertos en esta realidad. Y además, en cierta medida, yo comparto lineamientos de endurecer normas y de no flexibilizar la salida transitoria o acortamiento de plazos de condena en términos de que hay delitos de carácter aberrante, como el caso de la violación, que indudablemente determinaría la condena completa, y también avanzar en un proceso de seguimiento, de aviso a la comunidad, que eso ya es un debate realmente muy interesante,
la necesidad que la comunidad, las instituciones educativas, sociales y deportivas sepan que en esa comunidad hay una persona que ha cumplido condena por abusos sexuales. ¿Por qué? Porque tiene derecho a cuidarse. Y claro. Bueno, está la línea argumental de la estigmatización, pero acá lo que me parece que el fin supremo es, el fin superior es cuidar a la gente, cuidar a los jóvenes. Ahora, vos con tu experiencia como legislador, ¿me puedes explicar cómo es posible que haya un tribunal con lo que cuesta condenar a alguien en la Argentina? Que viste que nunca encuentran nada, que finalmente lo condenan, lo detienen, lo procesan, lo condenan a un tribunal oral, lo meten preso, y viene un juez de ejecución penal y entre gallos y medianoche, como en este caso, una condena de 9 te la convierte en 2. ¿Qué explicación legal No, en 2 hay? no puede, pero porque indudablemente tiene que cumplir lo un sueltan mínimo. los 2 años. Tiene que cumplir un mínimo de 2/3. Acá había cumplido 6, había tenido salida transitoria, injustificable. Indudablemente frente a al perfil del sujeto que había sido condenado por 2 violaciones y una tercera que quedó ahí en la penumbra con una supuesta acusación del propio condenado, el hermano, cuando no se investigó las circunstancias de tiempo, de lugar, que hubieran determinado con precisión que el autor también era él. Y otra cosa muy significativa en el proceso es el procedimiento abreviado que se le dio a este caso de Warner, cuando en realidad debería haber ido a un proceso común, a un tribunal oral que lo condenara y que acumulara condenas más cercanas al máximo de la violación, que son 15 años, no 9. ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, pues digo, yo sé que vos estás sentado en la banca, cuando legislan, no legislan pensando en estas condiciones, en que va a pasar esto. Una ley el termina... sistema de ejecución penal tiene establecido el cumplimiento de 2/3 de la pena y la posibilidad, con buena conducta y pautas de readaptación, que estos sujetos, estos perfiles delictivos, el violador, indudablemente dentro del penal tiene comportamientos de buena razonables. No son tumberos. Sí. Es como el narcotraficante. En general se comporta bien dentro de esa estructura que es la cárcel. Y cuando cumple los 2/3, solicita la salida. Ahí entran a hacerse valoraciones también dentro del juez de ejecución, que tiene que escuchar a los peritos, tiene que escuchar a sus asesores y tiene que escuchar al servicio penitenciario. Yo creo que el componente de la discrecionalidad del juez Rossi fue lo que determinó indudablemente y que tiene la consecuencia después, lamentablemente, de la muerte de esta chica Micaela, ¿no? Y te agrego otro elemento. Vos pensás que yo muchas veces estuve en las cárceles. El servicio penitenciario y el cuerpo de asesores dijo que no. El juez, ¿Y el juez no fundamentó el apartamiento, indudablemente. ¿Y por qué le otorgaba la libertad a este sujeto? Digamos, estos casos, que son casos aberrantes, como el caso de Soledad Barnia, y eso lo hizo el juez Axel López, claro, que estuvo sometido al jury, pero que indudablemente la estructura de pensamiento que funciona, digamos, en el sistema tribunalicio lo defendió y no permitió que se lo expulsara. ¿Esto es por garantismo o por corrupción que pasan estas cosas? No, yo creo que hay toda una cultura, indudablemente, que se ha consolidado en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, que también pasa por el proceso formativo de los abogados en las universidades, una mirada más ligada, digamos, a los países escandinavos, a lo que significa mirar a la víctima, no mirar a la víctima y mirar fundamentalmente al delincuente. Estos son los temas que me parece que son taras que el sistema penal tiene que corregir. La reforma de la 24660 instala algunas cosas importantes. La víctima tiene que ser escuchada. Hubiera sido importante que el juez Rossi escuchara a las 2 víctimas mujeres que sufrieron la violación por parte de este sujeto. Sí, pero pareciera que los tipos solo quieren ver lo que está en el expediente y no tienen anteojeras. Por eso digo que hay algunas figuras delictivas, como es el caso de la violación o la violación seguida de muerte, que a diferencia de otros delitos, tiene que ser de cumplimiento efectivo toda la condena. No pueden tener acceso ni a la salida transitoria, ni tampoco tienen que tener acceso al cumplimiento de la pena con los 2/3 y la posibilidad de salir en libertad. Tienen que cumplir toda la condena en la cárcel y luego, en este tipo de sujetos, Orlando, el Estado tiene que hacer un seguimiento, identificarlos, hacerlos
transitar cada 30 días por comisaría, las instituciones sociales del lugar donde el tipo está viviendo tienen que estar informadas. Digamos, hay que estar prevenido, porque indudablemente... Hay algo de sentido común, Miguel Ángel. ¿Vos sabés que, por ejemplo, a los presos por violación en la cárcel nunca, pero nunca los trata un psicólogo? O sea, los consideran como si fueran señores que un día, por su propia decisión, fueron a robar como quien va a robar. Y no es lo mismo, no es la misma patología. Estoy de acuerdo, por eso digo de que tiene que haber un proceso de seguimiento cuando salen en libertad, porque en general hay un componente de reiteración frente... De psicopatía, bueno, digamos. Correcto. Hay bibliografías completas. No soy un especialista en ese tema, pero indudablemente que ese tipo de delincuentes, esos perfiles que son de mucha perversidad, indudablemente que requieren por parte del Estado no solamente aplicar la ley, hacerle cumplir la condena, sino un seguimiento después cuando, una vez cumplida la condena, la integralidad de la condena, vuelven a insertarse en la sociedad. El caso de Robledo Puig, que era un asesino serial, todavía hoy no ha logrado la libertad. Claro, pero ese porque era famoso. Está bien, pero digo, hay casos de asesinos... Barreda. ¿Cuánto tardaron en soltarlo a Barreda? Que nadie lo quería. Porque era famoso. Si este hubiera sido un violador famoso, no lo soltaban. Barreda tuvo acceso a la libertad, cumplimiento de 2 tercios. No es un buen caso. El que es un ejemplo claro, digamos, de la historia criminal argentina, Robledo Puig. Todavía hoy no pudo salir. No, claro. ¿Por qué? Porque hay riesgos. Sí. Te quiero mostrar algo. Mira, esto es lo que pasa en los alrededores de Devoto. ¿Cómo convive la gente con la cárcel? Los vecinos del barrio de Villa Devoto, conocido como el Jardín de la Ciudad, amanecieron con una nueva protesta de los internos de la unidad penitenciaria que se encuentra aquí a pocos metros. El fuego, los gritos y los ruidos reavivaron una vieja problemática que tiene que ver con el traslado de esta unidad penitenciaria a otro lugar. Anoche fue terrible. Todo el grito, las cosas, de un lado salía el humo negro que quemaron, se ve colchones, toda la noche siguieron. ¿Toda la noche fue? Yo hasta que me fui a dormir a las 4 estaban. ¿La noche de anoche cómo fue? Estamos acostumbrados, ¿viste? O sea, batucada, ¿viste? La noche, 12, 1 de la mañana, ¿viste? Pero llega la hora de dormir y... Ya el cansancio... dormir. Ya ni te das cuenta, sí. La protesta comenzó anoche, los vecinos fueron partícipes de todo lo que sucedió porque fue una fuerte batucada. Todavía en este lugar se encuentran algunos reclusos en la ventana y también banderas. Hablan acerca de la ley 24.660, que tiene media sanción y que los internos piden que no sea tratada, porque habla acerca de las salidas transitorias que deberían ser modificadas. Ellos no quieren que eso suceda y por eso llevan adelante esta protesta. Anoche, prácticamente como siempre, gritan, hacen ese barullo, pero nada más. Después, afuera no pasa nada. Los griteríos que se sienten, claro, el que no conoce posiblemente dice, uy, pero ya nosotros estamos acostumbrados y no pasa nada. Lamentablemente, cualquier conflicto que tengamos acá, lo tenemos nosotros que aguantar, ¿viste? Ayer estuve hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, no sé qué hora era, sin poder dormir. Hoy me despertaron temprano otra vez, no puedo dormir. Pero ahora se calmaron un poco, ¿no? Pero esto no lo tenemos ahora solo, lo tenemos siempre. Hay gente que se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar y se tiene que ir a trabajar sin haber dormido. Nos vamos a ir a la pausa en tercera posición. Se queda con nosotros el senador Miguel Ángel Pichetto. También vamos a retomar los detalles de la denuncia contra Elisa Carrió que acaba de descongelar la justicia federal. Enseguida volvemos.
¿Cómo va a hacer el gobierno para disolver los piquetes? Entre los pasillos del Congreso circula un proyecto del Frente Cambiemos para condenar agresiones en piquetes e intimidación pública. De 3 meses a 4 años de cárcel si te enganchan cortando una calle en medio de una protesta. ¿Van a penalizar la protesta social? No quieren irse por las buenas, lo que vamos a hacer es iniciar el protocolo de actuación, que es que la Gendarmería avance para liberar la ruta. Entre los fundamentos de la ley se apela al famoso protocolo antipiquetes, el cual considera debe apuntalarse desde la legislación penal para no dejar las decisiones finales en manos de las autoridades inermes, fiscales temerosos y jueces politizados. Para atrás, para atrás. Ahí están tirando botellas de vidrio, piedras. Se llevan algunas personas detenidas. A principios de año el gobierno tomó la decisión de desalojar los manteros del barrio de Once. Acá estás rompiendo organizaciones criminales, por eso tenés tanta resistencia, porque acá tenés mucho negocio atrás. Se vivió un nuevo episodio en la Plaza Congreso, cuando los docentes intentaron levantar una escuela itinerante. En Jujuy, 2 estudiantes fueron detenidos en la universidad por la Policía Provincial en la noche del miércoles, cuando los efectivos ingresaron en la Facultad de Ciencias Agrarias. Los detenidos son Ignacio García y Joaquín Quispe, presidente del Centro de Estudiantes. Por favor, que se deje arrestar, están pidiendo. Él es el encargado, disculpen, pero él es el encargado. Me está lastimando. No te resistas, no te resistas. Ay, ay. Señores, por favor. Esto es público. Esto es público. Tranquilo, retirate. Estás en la vía pública. ¿Quieres llevarte? Sí, vamos. A paso firme con esta idea, el gobierno estaría interesado en dotar a las fuerzas de seguridad con una nueva tecnología antidisturbios. Uno de los métodos no violentos que están analizando adquirir en el gobierno es el famoso cañón acústico utilizado por la policía de Chicago. Es un megaparlante que reproduce un ruido insoportable para el oído humano, lo que ayuda a disuadir a los manifestantes. Otra de las técnicas consiste en un chorro de espuma que se solidifica e inmoviliza a las personas que lo reciben, lo cual facilita la detención en manifestaciones callejeras. Pero eso no es todo. Además, quieren que las fuerzas de seguridad copien las técnicas de intervención de la policía alemana para disipar conflictos. ¿Una ley puede bajar la tensión social? Se habló mucho durante el fin de semana sobre un proyecto de ley del gobierno para endurecer las sanciones contra piqueteros, gente que anda encapuchada, palos, todo esto. ¿Llegó este proyecto? Absolutamente no. ¿Existe? Habría que preguntarle al gobierno. La verdad que también como vos he leído alguna información, pero no ha entrado nada en el Congreso y me parece un tema en sí mismo de naturaleza compleja para abordarlo. El gobierno anterior ha convivido también con estos escenarios de sectores duros, con la cara tapada en la calle. Los ha ido llevando. Es difícil tener que soportar muchas veces el corte de ruta. Y acordate que hay un doble discurso, porque muchas veces hay un sector de la sociedad que pide mano dura y cuando aparecen los muertos dice, no, yo no lo pedí. Exactamente. Yo creo que el gobierno debería tener un marco de inteligencia, de razonabilidad, de tratar de encontrar caminos de diálogo y de mediación para resolver el conflicto en la calle y no escuchar las voces que le aconsejan el mecanismo de la represión.
Me parece que sería inteligente de parte de ellos tener en cuenta estas cosas. De todas maneras, yo estaba mirando estas imágenes de la Panamericana que pasaba recién. Ocurre en el marco de un reclamo de CGT y de un paro general que realmente fue exitoso, hecho con mucha responsabilidad y prudencia por los sectores sindicales, que han tenido indudablemente durante todo el año y meses que lleva este gobierno mucha paciencia y mucha responsabilidad institucional. Porque además esos sectores también están fuertemente a veces hackeados por los sectores duros o sectores de base que intentan desplazarlos en el proceso de las conducciones. Entonces, el escenario de que generaron esos sectores de la izquierda o, digamos, con la cara tapada, con palos, lo que hace es lesionar el desarrollo de un acto de reclamo legítimo por parte de la CGT y por todos los sindicatos más importantes de la Argentina, que determina que aparezca esta imagen, que es la imagen de violencia, y la verdad... ese no fue el escenario que los trabajadores plantearon. Plantearon una jornada de reclamo, algunas reivindicaciones que son legítimas, cuidado con el empleo que se pierde, cuidado con la industria nacional, cuidado con el deterioro del salario. Y el foco se desplazó hacia acá. Y esto es más viejo. Vos y yo sabemos muchas veces que hay que poner a 20 tipos con la cara tapada y con unos palos para correr el escenario. Para demonizar una protesta. Y para correr el escenario, para que en lugar de hablar del paro, que fue un éxito, que fue un hecho de reclamo legítimo de los sectores del trabajo, se hable de esto. Digamos, esto es más viejo. Enseguida vamos a volver a esta cuestión de la protesta social y si se están excediendo en el uso de los piquetes. Pero quiero que Néstor Espósito me cuente los avatares de este proyecto fantasma, porque fue un proyecto fantasma, existió, no tiene firma. Acá Pichetto me dice que nunca llegó al Senado. ¿Qué se sabe del proyecto para reprimir los piquetes? Buenas noches, Rolando. Y tiene razón, Pichetto, porque todavía no tiene estado parlamentario. Es por ahora apenas un borrador que circula entre algunos legisladores de Cambiemos y que apunta básicamente a un plan tan simple que puede resumirse en 3 palabras. Liberar las calles. El gobierno midió y, como dicen los chicos hoy, se dio cuenta de que el piquete no garpa, que el piquete, la gente interrumpiendo el tránsito de personas comunes que no pueden llegar a su trabajo, le espanta a sus propios votantes que lo votaron para otra cuestión. Entonces se ideó este borrador que básicamente o lo sea, que el gobierno le garpa reprimir el piquete, limpiar el piquete. Le garpa limpiar las calles. Esta es la lectura elemental. Sí, básicamente limpiar las calles, permitir el tránsito. Y no importa quién esté cortando el tránsito, importa que pueda pasar el transeúnte común, que es el votante medio del gobierno y al que el gobierno le prometió que eso no iba a volver a pasar. El proyecto es básicamente una reforma al Código Penal que toma los delitos de calle, los delitos que se cometen habitualmente cuando hay un piquete. El piquete es en sí un delito, obstaculizar el tránsito es un delito. Había una decisión política de no criminalizarlo. Bueno, ahora vuelve a ser un delito y ese delito tiene además agravantes. ¿Cuál es? Que cualquiera de los piqueteros que esté interrumpiendo el tránsito tenga un objeto contundente capaz de generar un daño a las personas. Y este objeto contundente es ampliar todo un rango de elementos considerados armas impropias. ¿Qué puede ser un piquete? Vamos a preguntarle a Pichetto, que es un viejo lobo de las leyes. ¿Lo ves factible esto? ¿Se puede realizar? Más allá de lo que... O sea, ¿o ve que esto no aguanta un amparo después? No. Me parece que está enfocado, digamos, en lo que muy bien denominaba tu colega, que tiene que ver con los delitos que se producen en la calle con sujetos que van a provocar daño. Bueno, se plantea el aumento de penas, seguramente, en esa iniciativa. Pero ¿se puede resolver de la ley o se tiene que resolver desde la calle? Me parece que hay que abordarlo en un proceso mucho más integral. El conflicto social, el reclamo sectorial, digamos, la legitimidad del reclamo. En fin. Pero no se está abusando de los piquetes. Cualquier 40 gansos te cortan cualquier Comparto autopista. La preocupación ciudadana de la necesidad de transitar, que también es un derecho. Lo comparto. Me parece que es un tema que no se puede analizar de manera simplista ni con un reduccionismo. Muchas veces esos reclamos tienen un componente social legítimo. En otros casos son elementos de perturbación o depresión. Bueno, me parece que hay que encontrar... Me parece que la legitimidad está en la envergadura de la manifestación. ¿Viste? Si son
1.000, 2.000, 3.000 personas y algo está pasando. Si Sin son duda, 15 tipos que te prendieron dos gomas, decís, y Estoy conteste de que indudablemente que hay que analizar cada circunstancia y cada momento. Y también hay un derecho del ciudadano a poder transitar libremente. Bueno, estas cosas no son nuevas, esto viene ocurriendo. Hay que ir viendo también cómo se mejora lo económico, cómo la Argentina recupera empleo. Este me parece que es el tema también central. ¿Y lo ves al gobierno en buen camino en eso? No, yo creo que ha habido algunas medidas que se han tomado últimamente que van a enfriar nuevamente la economía, como es el aumento de tasa. O sea, lo ves en mal camino. Lo veo como una medida totalmente inconveniente para una etapa incluso hasta electoral, de contenido electoral, donde al gobierno le hubiera convenido haber generado un esquema de consumo mayor en los sectores del trabajo, haber generado, digamos, en la discusión paritaria porcentajes que estén por encima de la inflación. Ya se midió casi 9 puntos de inflación en el primer trimestre. Nadie cree que la pauta de inflación va a ser la que fijó el Ministerio de Economía, 17%. Indudablemente que puede estar en 25 o 26. Y bueno, la discusión en el sector privado debería estar girando ahí. ¿Esto lo hacen por fundamentalismo ideológico o por torpeza, por ensayo y error? Creo que atenta contra sus propios intereses. Pero por eso te digo, pero parece que se pegan un tiro en el pie. Creo que digamos, un esquema de consumo generaría un marco más favorable en términos de consolidar la propuesta del gobierno. Eso es pensamiento PJ. Pero en el pensamiento de ellos... Sentido político y de la ubicación. Estamos a 4 meses de las primarias y a 6 meses de las generales. Es que yo coincido con vos que es sentido común. Pero y después el triunfo o la derrota en el principal distrito del país, que va a ser la provincia de Buenos Aires, el domingo a la noche, ¿qué vamos a estar mirando nosotros? La provincia de Buenos Aires. ¿Quién ganó? La provincia de Buenos Aires, muy bien. A lo mejor no cambia sustancialmente el número en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Puede haber una modificación no significativa, pero sí tiene un componente simbólico. Bueno, acordate que el principio del fin del kirchnerismo fue la derrota frente a Massa en la provincia de en el Buenos 2013. Aires. Y todo el mundo lo leyó así. Exactamente. Lo que digo ¿Por qué es acá sería diferente? Que me parece que hay medidas que el gobierno toma, como por ejemplo haber nuevamente aumentado el agua y el gas. De manera muy dura, casi un 40% el gas y un 23% un insumo básico y es un verdadero derecho humano que es el agua. El agua en la Argentina se paga muy caro, muy caro. Y indudablemente que eso lo soporta fuertemente la clase media, como también el aumento de los impuestos de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires en el ABL, en el inmobiliario, en la revaluación inmobiliaria. Que no tienen una contrapartida real de mejora. A ver, ¿dónde se paga? Se paga en la ventanilla del gobierno. El que paga finalmente es el presidente. Cuando la ciudad de Buenos Aires aumenta el 39 de ABL a la clase media, que es la que paga todo, recientemente aumentaron de vuelta las expensas. Es una ciudad maravillosa, cada 3 meses aumentan las expensas. Digo, la sociedad media, los sectores del trabajo, la clase media que trabaja y que tiene además compromiso con los pagos, es la que tiene que soportar esos aumentos. Además, a eso le sumás el aumento de medido en servicios, que indudablemente hay que ir haciéndolo con un marco de más gradualidad, en un año electoral, sumado a la tasa de interés que afecta a las pymes, aumenta la presión en los sectores financieros, es mejor invertir en LEVAC. Pero, pero esto ¿es fundamentalismo ideológico o no saben qué hacer otra cosa? No, yo creo que hay un error en creer que, y esto lo digo también desde una mirada sobre la experiencia vivida, porque la memoria histórica es muy importante en la Argentina. El gobierno carece de memoria histórica. Cuando le quiso meter la mano a los jubilados con la fórmula, se olvidó que de la Rúa les había descontado el 13% a los jubilados. Cuando el gobierno no analiza, digamos, la necesidad de generar políticas ligadas al consumo y anuncia que en el futuro esto va a mejorar, se olvida de que tiene desafíos electorales que el sistema constitucional establece, que son fundamentales
en cómo se va a plasmar el futuro político del propio gobierno y de la Argentina. Te quiero mostrar algo porque hoy salieron voceros del gobierno a decir que hay una campaña de escraches contra Mauricio Macri. Digamos, normal y corriente y que no hace este tipo de cosas es la mayoría en la Argentina. El que escracha es un fascista, no hay que tener límite con los objetivos. El que escracha en estas condiciones es un fascista. En este equilibrio entre ser cuidadosos de lo que representamos, pero también necesitamos que la gente sienta que somos personas comunes y corrientes. El objetivo último es aislar al gobierno de la gente. Ellos tienen y meter miedo y aislar al gobierno de la gente. Siempre dar ejemplo de que uno es una persona normal, que está trabajando de esto y que se está esforzando por hacer que la Argentina esté mejor. Sí, y no llenarse, ¿entendés?, de seguridad, separándose tanto de la gente que al final terminás pareciendo un presidente igual que otros que no nos han gustado. ¿Hay un plan de escracho o se está enrareciendo la calle contra Macri? No, yo lo que creo es que hay mucha impericia en el cuidado del presidente. Primero que el presidente no es un ciudadano común. Este verso de la vicepresidenta no estoy de acuerdo. No digo que tengo un afecto y tengo un aprecio por la vicepresidencia, pero no coincido. Yo lo que veo, incluso lo veo desde afuera como espectador, me parece que no hay cuidado y debida atención respecto a la seguridad del presidente. Ha sido víctima de que le tiren piedras en Villa Langostura, que lo ataquen en Mar del Plata, que venga en un avión con 2 narcos colombianos que traían pastillas para vender, incorporar en el sistema. Esa fue nuestra primicia. Y si venían con un explosivo, a ver, ese avión debería haber sido controlado por la Guardia Española y también por los servicios de seguridad de la Argentina. En fin, me parece que hay mucha fragilidad en el cuidado del presidente. No, el otro día fue una iglesia ahí en Tandil y estaba solo con la señora y la hija. Y si hubiera un plan, ¿no debería denunciarlo el gobierno? ¿No debería mostrar las pruebas? ¿Le va a decir hay un plan sin ninguna responsabilidad? Lo mismo que el plan de la desestabilización. Yo no creo en eso tampoco. Que hay algunos sectores fuertemente radicalizados que tienen una visión muy crítica del gobierno, que les gustaría que el gobierno se fuera. Es una expresión de deseos, eso no es un plan o serio. Algunos que escriben en las redes y se inflaman de procesos de revolución en una red, en una computadora. Pero no es la mayoría del pueblo argentino, no es la mayoría de las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, no es la visión de la mayoría del peronismo que quiere recuperarse como partido, ser una alternativa de cara al futuro, plantear un peronismo que también tenga una visión democrática, que recree figuras jóvenes, que pueda ofrecerle una alternativa de cara a la sociedad y de cara al futuro. Me parece que esa es. Miguel Ángel. Gracias, Orlando, por la invitación. Muchas gracias por venir. No, gracias. Gracias a vos. Volvemos a lo que contamos en el comienzo del programa, por esa magia del freezer y el microondas, una denuncia a la que nadie le había dado pelota ya por fines del 2016, se convirtió ahora en una denuncia descongelada en los tribunales federales contra Elisa Carrió. El señor Lorenzetti tiene el tupé de hablarme de inconsistencia, cuando no puede explicar que domina todo el grupo de salud de Rafaela, que domina los diarios, que tiene empresas fuera y dentro del país, que le vende a los juzgados sus propios libros, que es autor del libro que van a aplicar los jueces.
que es dueño de la editorial, que le cambió a Zanini, arrancó una hoja de los camaristas federales que hablaban de la independencia y la firmó él con Hornos, el juez Hornos, con la hoja cortada para negociar con Zanini que le deje la caja económica del Poder Judicial a cambio de que él falle a favor de la ley de medios. A tal punto fue así que tanto que los jueces que iban a fallar por la inconstitucionalidad de la ley de medios, él les hizo creer a todos que iba a estar por la inconstitucionalidad. Yo no creo en las brujas, pero que las hay. Y en lo que creo, la verdad que en lo que creo es en la magia del freezer y del microondas en los tribunales federales. Muchachos, las cosas de pronto duermen, están cajoneadas, desaparecidas, y de pronto, ¡op!, alguien un día las saca, las pone en el microondas y las activa. Y eso fue lo que pasó con la denuncia del ignoto señor Paz. ¿Sí? Este señor, Saúl Enrique Paz, había presentado una denuncia ya por el 2016, la denuncia dormía el sueño de los justos. El juez Rafecas la había mandado a archivar, todo parecía que Elisa Carrió no iba a ser investigada. Sin embargo, ahora en el medio de la pelea con Lorenzetti, alguien puso la denuncia de Paz en el microondas y la reactivó. Néstor Espósito es un hombre que camina los pasillos de tribunales. Yo no voy porque un día me van a meter preso, así que mejor que ni vaya. Pero Néstor, que es un ciudadano honesto y respetable, puede caminar los pasillos de tribunales federales y él me va a contar, es tan así, digamos, la gran pelea Carrió-Lorenzetti, la que está haciendo temblar todos los pasillos de Comodoro Pi. Mira, lo primero que hay que decir es que esta denuncia, la que vos me mencionás como fantasmal, nunca fue investigada, nunca llegó a investigarse. Este señor Paz presentó la denuncia, Rafecas lo llamó a ratificar, no fue. Lo volvió a llamar, no fue nuevamente. Pero, y a ver, vos hubieras sido, si, escúchame, en el medio asumió Macri. ¿Vos ibas a presentarte a ratificar una denuncia contra Carrió? Es lógico que puede que este señor tenga miedo. Es muy probable. Si es que existe, no sé. Pero lo ¿Cómo concreto, buscar al señor Paz si quiere venir a contar todo esto? El señor estuvo, es un señor de los arrabales profundos del Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, pero nunca apareció. La Cámara lo que dice es no lo notificaron bien, no tomaron las precauciones Pero la del denuncia caso. está bien armada. Sí, la denuncia es una denuncia compleja. Da pábulo para Alguien le pasó unos datos al hombre. Sí, evidentemente. Y además es muy difícil que por el perfil que tuvo este señor cuando llegó al juzgado, pudiera él de su propio coleto saber qué es lo que estaba diciendo. Alguien le pasó data, está más claro. Jorge Weinbasser viene siguiendo los pasos de Alicia Carrió hace tiempo. ¿Qué pensás de la denuncia de Paz, esta del enriquecimiento ilícito de Carrió? Buenas noches. Buenas noches y soy el autor junto con Héctor Alderete de una miniserie o documental, como quiera llamar, que se llama La Embustera. ¿Dedicada a Carrió? Vida pública. Ya estás en la grande superproducción. Vida pública y privada de Elisa Carrió, que ahora lo podés ver en YouTube o en el portal CEPRIM. Y a lo mejor el año que viene lo ves en forma novedad en Netflix, porque ya estamos en negociaciones. No. Son personas. Los personajes que se visten. ¿Ya se agrandó? Que se visten de María Teresa de Calcuta. Y después aparecen floja de papeles mal, son comunes en todo el mundo. Los que se hacen los santos y después son los demonios. Hablé con la gente de Netflix, le gustó el documental y bueno, ahora vamos a ver cómo se novela. Pero vamos a la realidad ahora. Tiene muchas cosas que justificar la señorita Carrió. La denuncia de Paz habla de la casa, o sea, la casa donde vive ahora, dice que bueno, que vive en una casa en Exaltación de la Cruz, que la escrituró por casi $40.000. La casa y el terreno, que valen no menos de $500.000. Exactamente. Dice $400.000 es lo que considera el señor Paz. Bueno. Entonces, digo, a ver, insisto, Weinbasser podrá contar una cosa, yo podré contar otra, el señor Paz podría contar otra cosa y todo sería una versión, una denuncia, un chusmerío, un relato, una noticia. Ahora, muchachos, yo no sé si en el marco de la pelea con Lorenzetti o por esa magia de Comodoro Pi, esta denuncia la desarchivaron. Ya es un problema judicial. Vos sabés que esa residencia en la provincia de Buenos Aires es la que le abrió la puerta a la posibilidad de ser candidata. Es más, ¿Vive o alquila ahí? No, vive. ¿Y es de ella? Construyó, sí, no sé si los papeles están a nombre. Sí, están a nombre de ella. Sí, ya lo escrituró, sí.
Pero no le habían sobreseído, no le habían investigado y ella había demostrado algo ahí, ¿o no? No, aparte hay otro problema porque se va a sumar y te voy a decir lo que es. Ella presentó una declaración jurada que después la retiró y después presentó otra. Pero hay una copia de pantalla de la anterior. Y hay mucho dinero que no lo puede justificar, que Pino Solanas en el documental nuestro, lo dice Pino, lo justifica diciendo, pero si el sponsor de la señora Carrió durante mucho tiempo fue Aranguren, al cual ella lo llama Juanjo. ¿Aranguren? ¿Y por qué? Aranguren. ¿Por la Shell? Por la Shell. Y después ella... Pero ahora lo denuncia ahora. No lo denunció a él, denunció a los dos secretarios de él, a los que se repartieron este año, no el año pasado, este año se repartieron la distribución del gas en sus respectivas corporaciones y dejaron afuera a Amarilla Gas, que era la empresa que le ponía, ahí tenés le ponía el dinero. La muchacha, la Lili Miedievsky, su amiga, que es la heredera de Amarilla Gas. Amarilla Gas, aclarémosle a la gente, es un proveedor casi monopólico de garrafas en el Chaco, que es un lugar donde no hay gas, o sea, un negocio divino. Bueno, Pino Solana lo dice, el que puso a Aranguren fue Lilita Carrió por casi una presión sobre Macri. Las presiones que hace ella. Que de pronto esa presión no caminó con Lorenzetti, porque la pelea con Lorenzetti es esta. Ella quería hacer algo así como una especie de superfiscal ad hoc de la Corte Suprema de Justicia. Se lo plantea Macri. ¿Pero eso no es procuradora? Digo, una fiscal ad hoc sería que quería puesto pero ella quería estar arriba de todo. Y Lorenzetti dijo, ni loca, acá no se mete nadie. En el Poder Judicial no se mete nadie. En realidad, Macri lo metió por abajo a Angelici. ¿Vos sabés qué va a decir ahora que te paga la CIDE? Pues digo, porque a mí también dice que me paga la CIDE, la vieja CIDE, no sé quién va a decir que me paga ahora, digamos. Ayer le echó la culpa a Ritondo, al pobre de Mauricio de Alessandro. Claro. Ahora voy a volver que a mí me paga la CIDE, todas esas cosas. Porque a mí lo que me tranquiliza es que ahora que la CIDE está en manos de los aliados de Carrió, nunca encontraron un papel de lo que me pagaban. Así que si lo encuentran, muchachos, por lo menos, no sé, que me manden la guita. Porque la verdad que plata no aparece y los papeles tampoco. Entonces, Carrió, por favor, deje de decir pavada. Te va a tocar a vos ahora. A mí ya no me interesa. A mí me encanta esto de nadar contra la corriente, porque todos pensaban hace un año que era pulcra y santa, blanca y pura, y ahora está mostrando incluso los gastos que ella tiene en sus viajes. 103 días de viaje, dice la denuncia de Paz, que ahora la justicia descongeló. ¿Por dónde pasaron esos viajes? México, Guadalajara, donde vive su hijo, que no puede salir y no puede entrar a la Argentina. ¿Por qué? Causa narcotráfico. Su hijo, Enrique Santos... ¿Está comprobado eso? Sí, señor. Él fue detenido a mediados de los 90 con un paquete importante de cocaína en el Chaco. Ella era diputada, hizo un trámite para zafarlo, lo llevó a Londres. ¿Hay causa judicial de eso? Una causa judicial, sí, señor, en el Chaco. Después de Londres se fue... El hijo se radicó, Enrique Santos, en Guadalajara, México, y es hoy el segundo jefe del cartel Nueva Generación, que es el principal. Esto está probado y hay eso te la desafío. Esa no me la creo. Vamos a ver, esa te la desafío. ¿Sí? A ver si hay. Vamos a ver, yo me voy a meter a investigar eso. Jalisco Nueva Generación. No te la creo. Esa no. ¿Vos te crees que yo voy a inventar una cosa así? No, pero digo... Tengo la foja de servicio todavía de calumnia, injuria, juicio, impecable. Cero causa por haber dicho mentira. Jamás la digo. Vamos a ir a buscar los papeles. ¿Voy a ir a buscar los papeles? Vamos a buscar los papeles. ¿Qué jugamos? ¿Una corbata como Lo que esa? quiera, un asado, una corbata, te doy la corbata, lo que quieras. Vamos a buscar los papeles. Bueno. Vamos a buscar. Yo no, me parece que no, pero bueno. Ahora, yo te digo también, ¿quién es el íntimo amigo de Elisa Carrió que le provee todas las denuncias que ella hizo, no las que no hizo, con una pulcritud exacta? Y esto también lo tenemos documentado por dos personas que estuvieron muy cerca. Pino Solanas y el de la Alameda, Gustavo Vera. Hay también una mujer. Hay una mujer, pero ¿a quién fue a ver a Miami en su momento? No sé. A su gran amigo Horacio Antonio Estiuso, que fue
el proveedor de los grandes informes. Ahí puede haber una coincidencia de intereses, eso es normal. Sí, una coincidencia de intereses. Intereses. Bueno, pero pero eso nadie imaginaba que podía ¿En qué ser. punto está la pelea Carrió-Lorenzetti ahora? En el punto de máxima tensión. Porque nadie paga, pero el gobierno nadie piensa que le van a dar los votos para el juicio político. Saben, y entonces, ¿a qué Bueno, quiere? ¿Qué es lo que espera? Lo que hay es una mella ¿Va a política. quedar sola? No, a ver, ella va a quedar sola, pero va a quedar una vez más denunciando a la cabeza de un poder del Estado. Y Lorenzetti, ¿Tiene algo serio contra Lorenzetti? Lo que tiene ella es lo que ha denunciado públicamente, más lo que le ha aportado un libro, una biografía no autorizada de Ricardo Lorenzetti, de Natalia Aguiar, más alguna información que ella misma ha recopilado y que la ha obtenido desde adentro del Poder Judicial. Desde adentro del Poder Judicial le han suministrado. Bueno, pero ahí está la pelea entre el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema, donde está el hijo de Cervini. Ahí hay una serie de gente herida en el manejo de la plata contra Lorenzetti. El objetivo de la diputada Carrió es llevarse puesto a Lorenzetti. Algo imposible, sí. algo imposible. Muchas gracias por venir. Mientras tanto, hoy se conoció la propuesta a los docentes. ¿Sí? Como ustedes saben, sigue el conflicto en la provincia de Buenos Aires. Hubo una propuesta a los docentes, la hizo María Eugenia Vidal a través de un comunicado. También hubo una respuesta a los docentes. Lo cierto es que el conflicto continúa. Bueno, esperamos que sea una reunión donde la gobernadora haya instruido a sus ministros, primero para que hagan una propuesta salarial, que sea en blanco, que reconozcan la pérdida de poder adquisitivo del año pasado, que haya una proyección de inflación más cercana a la real para este año y discutir todos los temas que tienen que ver con una educación pública de calidad para la provincia de Buenos Aires. Creo que es lo que estamos esperando los docentes y todos los bonaerenses. Roberto, ¿crees que van a ofrecer el 35% que esperen ustedes? No sabemos, no quiero hacer futurología, venimos con la expectativa de entender que después de un conflicto que todavía se sostiene en el tiempo, el gobierno debe hacer una propuesta que lo resuelva. Nosotros vamos a seguir planteando una cuestión que es absolutamente justa, que es no perder poder adquisitivo del salario y mayor inversión en educación. La palabra en ese punto la tiene el gobierno provincial. Bueno, así que vamos a estar conversando con Edgardo de Vicenzi, es presidente de la Confederación Mundial de Educación Privada. Es realmente una autoridad en temas de educación. A ver si él tiene alguna idea de cómo demonios se sale de este conflicto. Pero Juan Enrique tiene números, como siempre. ¿Qué está pasando en materia de números con este conflicto? Claro, Rolando, lo que te tengo es la oferta, lo que ofreció hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Y hacemos negocio o no hacemos negocio? Mirá, yo me acuerdo que John Maynard Keynes decía que en el largo plazo estamos todos muertos. ¿Por qué te digo eso? Si vos mirás, acá tenés, el aumento que ofrece el gobierno es del 20%, o sea, ofreció el 19, un puntito más. Y después te dice, te doy presentismo 5.300 pesos, mirá esto, anuales. Y por la recuperación... Claro, pero ahí el presentismo es porque está la cuestión, la gran cuestión que se ha convertido en una obsesión para el gobierno de Vidal, claro, que es que los docentes faltan mucho. Claro, es verdad eso. Aunque, aún cuando no haya huelga. Y no está fijado el número porque depende del ausentismo. O sea que si los docentes cambian ese porcentaje de ausentismo, se cumple los 5.300 pesos. Y bueno, después te dicen compensación por el año 2016, 750 pesos. Ahora, los docentes reclaman que perdieron 10 puntos en el 2016. Y 10 puntos es un salario completo. O sea, fíjate que 750 pesos tiene gusto a poco. Ahora, como te decía recién, Keynes decía, en el largo plazo estamos todos muertos. Claro, te prometen para el 2018 10 puntos por encima de la inflación. Y te ofrecen 20.000 pesos anuales de compensación si vos no faltás. Y bueno, un ajuste interesantísimo. 2019 también, 10 puntos por encima de la inflación. Y te dicen que si tenés presentismo, 32.000 pesos anuales. Claro que, en definitiva, al problema que lo tenemos el día de hoy, es solamente un puntito. Hay que ver qué dicen los docentes a todo esto. ¿Qué se hace con la educación en la Argentina? ¿Sirve esta discusión o no vamos camino a ningún lado con todo esto? Bueno, para opinar hay que ser parte de alguna de las dos. En este caso del gobierno, habría que ser político.
y por parte del gremio, que es legítimo también en cuanto a lo que reclama, y el gobierno en cuanto a lo que puede dar. Pero la percepción que todos tenemos es que la educación está retrocediendo y retrocediendo en la Argentina. ¿Es tan así? Bueno, creo que la calidad de la educación. Lo que pasa es que a veces uno puede en determinados ámbitos de la vida encontrar estímulos, respuestas de producción inmediata en cuanto a lo que aporta, pero la educación tiene... El largo plazo, claro. Claro, generacional. Los cambios que hagamos ahora en educación, en cualquiera de los niveles, van a tener por lo menos en una generación los efectos. Y me dejaste la respuesta servida, por eso no le sirven a los políticos de corto plazo. Coincido totalmente, a pesar de que la política es mucho más importante que la educación. Y no es una opinión, sino lo dice la ciencia. Epistemológicamente, la política, el campo que convoca la política, lo sintetizo para los que, por supuesto, no dominan lo que hace a toda la ciencia, en este caso la pedagogía, porque la educación no es ciencia, la educación no tiene base social, claro. No, es ciencia de la educación, es la pedagogía de Pero toda espera, yendo a cosas más concretas, ¿no habría que tomarse en serio la instalación de la doble escolaridad masiva en la escuela pública en la Argentina? Claro. Y no que sea un catálogo de buenas intenciones que se va pateando para el futuro. Y no cabe duda de que sí, pero hay que ver qué posibilidades hay, por lo que dije anteriormente, de poder instrumentarlo con la gente que no está preparada para eso, porque el cambio tiene que ser asertivo en cuanto a que acepten los maestros, acepten los gremios y sí, los gobiernos. Bueno, pero hay que paguen. Tantas veces mis hijos, como padre, en mi hogar, me pedían cosas que yo no podía darles y les decía no y les explicaba por qué no. Ahora a veces se largaba a llorar y hacía algo para que yo lograra lo que no podía y intentaba hasta que lo convencía. Pero en esta época que hay tanto crédito internacional, ¿no se podría hacer crédito para construir escuelas y hacer doble escolaridad? Bueno, pero es tan difícil. No, pero no solamente con la escuela. Es verdad, el medio es muy importante. Pero hay que ver si, vuelvo a lo mismo, si hay recursos para hacer eso en las escuelas, para hacer lo que hay que hacer en los hospitales, para lo que hay que hacer. Es muy fácil decir qué es lo que se debe hacer. El tema es qué es lo que se puede. Yo soy, yo quiero, yo debo, yo puedo. Esto lo decimos en uno de los libros que hace al sistema pedagógico de vanguardia educativa, que está en la UNESCO, es uno de los sistemas educativos más importantes del mundo, fiscalizado por la UNESCO. Y el tema es lo que podemos hacer, no lo que queremos hacer. Por eso llevo el caso de lo que hace uno en la actitud como padre, como amigo, como pareja, como docente. Yo entiendo que lo que se intenta y lo que se propone desde el Estado es lo que le corresponde al Estado en cuanto a función política, donde la gran industria pesada de una nación democrática es la educación. Claro. Pero hay que ver qué se puede hacer en tiempo y en forma. ¿Hace bien el gobierno en pelearse, en llevar tan a fondo la pelea con los docentes como la está llevando? Bueno, yo no podría opinar porque tendría que tener indicadores de cuánto dinero tiene el gobierno para aportar a esto. Pero no son públicos. Y sí, bueno, pero hay que ver los presupuestos no son públicos. Bueno, pero yo soy doctor en filosofía, en psicología y en educación, pero no sé nada de ciencias económicas y menos de política. Por eso no puedo hacer juicio de valor sobre algo que no domino. Insisto, el paradigma sería, ¿tienen el dinero para aportarlo por parte del gobierno? Y del otro lado diría, ¿realmente esta gente tiene claro qué es lo que el gobierno tiene para dar? Porque yo me pongo del otro lado siempre, lo digo en uno de mis libros. ¿Qué haría yo si fuera gobierno y tuviese la posibilidad de darle? Se lo doy, listo, tal es plata del pueblo y yo como político me enluzco diciéndole sí. Yo tengo que pensar que a menos que el que gobierna sea un perverso y un desinformado en la política, teniendo en cuenta que la educación es lo más importante que uno le puede dar a un pueblo, yo se lo daría. Creo que debe haber problemas fundamentalmente de recursos para no darle... Lo que no cabe duda que todo docente se merece por lo que implica la docencia, ¿no? ¿Hay un doble discurso en materia de educación que todo el mundo promete y después las soluciones no aparecen? ¿O hay incapacidad para encontrarle la vuelta al problema? Yo insisto que no es solución de una sola variable, son muchas variables donde el medio es muy importante. El medio es mucho más importante que la palabra.
en un chiquero, aunque seamos Alicia, la del País de las Maravillas, terminamos con cara de cerdo. Y el cerdo en el País de las Maravillas termina con la cara de Alicia. El medio es mucho más importante que la palabra, porque el medio tiene 24 horas incidiendo en el lugar. Quiere decir que un adecuado dimensión edilicia y todo lo que implica dentro de esa entidad. Entonces usted está de acuerdo con que la doble escolaridad mejora. Bueno, no cabe duda. Que la gente esté más tiempo en la escuela es más importante. No cabe duda. Que esté mediodía y después vuelva al kiosco. Bueno, pero todo eso implica un recurso económico, en personal, en infraestructura, que entiendo que es producto de un proceso en tiempo y en forma. Yo, insisto, no creo, yo me pongo del lado del gobierno, no interesa quién sea, si fuese yo presidente o si fuese intendente, y entre el medio todo. Y si yo tengo los recursos, lo más político sería utilizarlos para que la gente diga viva el doctor, o viva el presidente, o viva el gobernador, o viva el intendente. Es un razonamiento de psicología social que convoco. Yo diría eso, quiere decir que a menos que haya una actitud adversa a una línea política, que sería un perverso políticamente el que hace eso, porque el bien común es el que debe guiar a cualquier político, sea comunista o sea de cualquier otro. Digo los versus ericksonianos, que Erickson habla de los versus, blanco y negro, Bolchi nazi, los versus que son patológicos siempre, ¿no? Esperemos que algo se pongan a mejorar en la educación. Muchísimas gracias por venir. No, todo lo contrario. Un gusto venir aquí y ver a alguien tan polémico y asertivo como gracias. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, pero cuando volvamos les vamos a hablar de las inquietantes, muy inquietantes cifras que dio a conocer la Universidad Católica en materia de la situación de la gente de tercera edad. La pobreza en la tercera edad supera, esto puede parecer sentido común, pero está alcanzando un 38% de los abuelos. 38% de los abuelos están viviendo en la Argentina en condiciones indignas. A ver, jubilarse no debería ser un castigo. El sistema previsional argentino lleva muchos años y hay mucha gente que pudo conservar un laburo y pagó aportes hasta el final de su vida y hoy por hoy tiene que vivir malamente. Cuando digo mucha gente, digo realmente mucha gente. Una encuesta de la Universidad Católica determinó que casi el 40% de los jubilados hoy en la Argentina es pobre. Juan, contame. Claro, Rolando, mirá, devaluación, inflación y que los ingresos de los jubilados hayan tenido una pérdida del 10% durante el año 2016, muestra claramente que el 38% de los mayores de 60 años tienen insuficiencia en sus ingresos y el 80% de los que tienen entre 60 y 74 años tienen problemas para mantener la alimentación. Mirá qué grave que es eso. El 80%. El 80%. Y claro, los alimentos aumentaron durante el año 2016 en un promedio del 65%. Y el poder de compra, el salario, el beneficio de los jubilados cayó por lo menos 10 puntos comparado con la inflación. Parate un cachito ahí, lo que voy a preguntar a Daniel Arroyo, fue viceministro de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires. Ayúdame a entender esto. No, lo que hay es 8 millones de jubilados en Argentina, muchos, la gran mayoría, cobrando la mínima, 6.394 pesos. Que eso es el saldo de lo que fue la herencia de la debacle de los 90. Que hubo que meterlo porque si no, no iban a tener un mango. Exactamente, más después con el kirchnerismo fueron incorporándose los que no habían tributado. Tenemos una cobertura de más de 8 millones de personas que están muy complicados. 38% con pobreza, situación de pobreza, de una canasta básica de los jubilados, donde lo alimentario es importante y los medicamentos. Y las dos cosas subieron, como usted decía recién. Por arriba de la inflación y por arriba de todo. Por arriba del dólar, de la inflación, de todo. De todo. Último mes, marzo, 2,4% de inflación general, 3% en alimentos. O sea, siguen perdiendo ingresos permanentemente. Los que están peor en Argentina son los jóvenes y los mayores, los jubilados. Y los jubilados están complicadísimos porque en realidad, además, tienen que ser sostén de familia, acompañar, ayudar lo que pueden, porque los jóvenes y el resto de la familia están sin trabajo. Ahora, Daniel, corregime si me equivoco. Un jubilado que no come bien, que no tiene acceso a los alimentos. Es la peor situación. Es riesgo de vida, viejo. Es riesgo de vida, es la peor situación. No quiero ser apocalíptico, claramente.
vos que sos más serio que yo, corregime. Si uno en la última etapa de su vida se está alimentando mal, está claro que acelera el deterioro. Eso es evidente. Es de una crueldad. Es de una crueldad y eso es política de Estado. No puede suceder. Es política. Uno tiene que alimentarse bien los primeros años, que ahí se juega un poco la vida, y en los últimos años, donde claramente hace la calidad de vida. Y además, como me planteas vos, un jubilado pasa a su vida pasiva y arranca una nueva etapa y vive muchos más años ahora, con lo cual deberíamos revisar. Hace falta un aumento de emergencia para los jubilados. Aumento de emergencia. Aumento de emergencia para arrancar y después... ¿Cuánto? Yo creo que hay que dar una VER más, hay que ir a la VER 14. O sea, tienen 13 sueldos, como cualquiera, 12 y medio aguinaldo. Hay que dar un sueldo más para compensar y a partir de ahí empezar a trabajar. No hay otra manera, les faltan recursos a los jubilados. O sea que para vos es una situación de emergencia. Es una situación de emergencia. Acá hay emergencia alimentaria, emergencia de la tercera edad y emergencia de salud, porque los medicamentos son más altos y encima el PAMI y otras obras sociales se les han ocurrido hacer recorte. En ese contexto, recortar medicamentos. Hace poco nosotros contábamos aquí en Tercera Posición, mostrábamos la cantidad de jubilados que cobran su jubilación que van a comer a los comedores. Absolutamente. O sea, imagínate la vergüenza de un tipo que ahora a la vejez, después de haber laburado toda su vida y más o menos haberse mantenido, tiene que ir a comer a un comedor por calidad pública. Sí, y en el medio lo que le quitan de su ingreso, porque si tomó un crédito o ayudó a su nieto o a su hijo, lo que fuera, cuando cobra ya le deducen lo que le tomó del crédito, no le alcanza la plata, los servicios son caros, los costos fijos de un jubilado es muy caro. El que tiene que pagar expensas ya arranca con un pago alto, termina en un comedor, termina complicado, termina no tomando el remedio que corresponde, sino otro remedio. Es un circuito difícil y ahí hay que cambiar la política jubilatoria. Y pensar lo triste que te debe poner. Tremendo. ¿Y qué otra cosa hay peor que alguien que trabajó toda su vida, que se desarrolló, que le entregó a la sociedad mucho de su producto, en los últimos años esté tirado yendo a un comedor, porque no tiene lo mínimo? Alguien que estuvo desarrollándose toda la vida. Juan, dame más datos. Claro, Rolando, es una preocupación. Yo también tengo a mis papás jubilados y la preocupación también viene porque nosotros, Rolando, vamos a estar en el año 2050 acá. El 20% vamos a ser mayores de 60 años. Pero vos, querido, yo no pienso cumplir nada. Seguro vamos a estar ahí, ojalá lleguemos. Pero ¿sabes qué? Esta encuesta de la deuda social muestra claramente que la plata no hace la felicidad. Pero si no tenés la plata, tenés estas dificultades. Mirá las dificultades que tiene. La plata no hace la felicidad, pero hace la dignidad. Claro, la plata no hace la felicidad, pero si no la tenés, seguramente tenés algunas dificultades como tienen algunos abuelos. Mirá, el 37% tiene problemas de depresión. El 31% tiene problemas de salud. ¿Es lo que decías vos? Sí, yo hablé con los que hicieron el estudio y lo que dicen es eso, la cosa de estar solo. Depresión es no tener proyecto, no poder ir para adelante. Si además no tenés guita. Tener plata, no tener con quién armar redes y cómo sostenerse y ver que vas empeorando. Es decir, que no tenés la fuerza para salir adelante, buscar un segundo trabajo, lo que fuera, que sería el caso de un adulto, ver que te vas cayendo y que se te van cerrando todas las puertas. Juan. Mirá, y claramente te muestro dos datos oficiales que tienen que ver, uno, con el gobierno de la ciudad. Mirá, el coeficiente de Gini, Daniel seguramente lo conoce. A 0, mayor igualdad. A 1, desigualdad. Fíjate el año 2015, datos oficiales de la ciudad. Mirá a dónde tendía el coeficiente, se acercaba más a 0. Año 2017, fíjate a dónde va, más desigualdad. Y rápidamente, vení, acércate un poquito. Esto es la encuesta permanente de hogares. Fíjate, el diezil de los más ricos, los que ganan por encima de 20.000 pesos a 750.000 pesos, se quedan con el 31,3% del total de los ingresos. Y antes era el 30,9%. Y el más pobre, los que ganan menos de 2.400 pesos, se quedan solamente, Rolando, con el 1,4% de los ingresos de toda la economía. Esto muestra claramente que no es el rumbo. Claro, y esto además termina con la falacia esa de que no quieren laburar. Porque acá son los jubilados que ya laburaron. Trabajaron. ¿Viste? Que no es que no quieren laburar, No. ya los están cagando. Ya, ¿viste? Deberían estar cuidados y están cada vez peor. Y se reproduce la desigualdad también en los mayores, que está marcando esto, que se amplía la brecha también en los mayores. La cosa de la depresión, de no tener plata, de costos fijos altos, de no tener dónde estar, de que el propio PAMI te cierra y te saca medicamentos que antes no tenía, de que se cierran todas las puertas, de ver que tus nietos están con dificultades o tus hijos están con dificultades. Ese es el escenario en términos generales. No estamos cuidando, el Papa lo dice todo el tiempo, ¿no? Son los mayores
y son los jóvenes. Ahí es donde hay que trabajar, lo dice todo el tiempo. Si nosotros no cuidamos a nuestros mayores, vamos a tener problemas serios. Daniel, gracias por venir. Un gustazo. Así nos vamos. Esta fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible.